tipo especial. Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con esta saga de Cuba, la gran mentira. Soy Daniel de la Osa y nací en La Habana en el 1962. Bueno, pues seguimos contando lo que generaba este equipo que trabajaba a la sombra de Fidel Castro y le iba dando las ideas de qué hacer para manipular a la gente, para tener al pueblo entretenido. Este equipo para él era verdaderamente eficaz porque era la gente que lo inspiraba en sus maquiavélicas ideas. Algunas cosas terminaban siendo verdaderamente un buen entretenimiento para la gente, pero bueno, estaban destinadas a hacer olvidar la miseria en que vivían. En aquel tiempo era mucho más fácil hacer al pueblo olvidar la miseria, puesto que no había la miseria de hoy, que se ha convertido en mendicidad. Me van a perdonar la voz, como la coriza, como esta cara de enfermo, febril. La cosa es que el viento que hay allá afuera y el frío que aún se mantiene lo hacen a uno tener una o dos veces al año un pequeño resfriado o un gran resfriado como este que estoy teniendo. Bueno, pues hablando del entretenimiento que Fidel programaba y destinaba al pueblo cubano, estaban los eventos culturales. Los eventos culturales que él se podía permitir. Los eventos culturales que no había que pagar. No sé si ustedes saben que a finales de los años 70 estuvo, por ejemplo, Billy Joel en Cuba, quien hizo un solo concierto en el Teatro Carlos Marx. Muchos otros artistas contribuyeron, conscientes o sin saberlo, a entretener el pensamiento y la miseria del pueblo cubano. Un ejemplo vivo es Lelutier, este gran grupo argentino, este grupo formado por estos grandes cómicos, músicos y grandes intelectuales, además de ser gente extremadamente simpática. Bueno, pues Lelutier fue a Cuba. Yo los vi 8 veces. La primera vez, recuerdo, fue en el Teatro Mella. Y esa primera vez era por invitación y prácticamente nadie se enteró. La gente no conocía a Lelutier y el teatro estaba más o menos a medias. Al día siguiente se quedó gente fuera. Cuando quienes entramos allí contamos lo que había sucedido, por supuesto que Lelutier quedó para siempre tatuado en la mente de los cubanos, de los intelectuales, de los artistas. Fue un grupo muy querido. Desgraciadamente, Daniel Rabinovich y Marcos Mustok ya murieron. Fue una gran pérdida para el mundo del arte y una gran pérdida para esa gran nación que es Argentina. Un saludo a los argentinos desde aquí. Bueno, había buen entretenimiento y mal entretenimiento. Había cosas que se pasaban en Cuba en la televisión que eran verdaderamente perversas, eran patéticas. Aquellas actuaciones, recuerdo, de un español llamado Luis Gardey,
que bueno, el pobre, él era un muchacho bueno, iba a Cuba invitado, en España no era conocido, y bueno, había muchos de estos artistas españoles que muy ilusionados iban a Cuba a tener también un poco de éxito, y lo lograban. El público cubano siempre fue muy agradecido con los artistas internacionales. Pero bueno, como digo, ya había cosas verdaderamente patéticas. Había otro tipo de entretenimientos, que eran los eventos deportivos. Él logró organizar eventos en Cuba, por ejemplo, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, en los años 70 y 80, fueron grandes campeones norteamericanos, rusos, a pelear contra los púgiles cubanos, que eran de una gran calidad. Era la época de Emilio Correa, era la época de Garbey, era la época de grandes boxeadores cubanos. Todo esto fue mucho antes que Teófilo Stevenson, Milián, etcétera, etcétera. Hubo boxeadores cubanos de una gran calidad técnica que gozaban de mucha simpatía del pueblo cubano. Aquel evento de boxeo en el Coliseo de la Ciudad Deportiva era también un gran entretenimiento. Y cuando no había otra cosa que hacer, o había pasado un poco de tiempo y no tenían de qué manera distraer al pueblo, organizaban eventos menores. Organizaban, por ejemplo, carreras de moto en la Plaza de la Revolución, a las cuales yo asistía con mucha ilusión porque me gustaban mucho. Y era la oportunidad que tenía de poder ver al equipo Cuba, el equipo Cuba que por supuesto, del cual nunca se habló de sus éxitos fuera de Cuba, porque las carreras de motos estaban consideradas un rezago del capitalismo, como la Fórmula 1. Además de que el equipo Cuba no contaba con buenas motos, con buena técnica. Motociclistas sí tenía, muy buenos, muy buenos. Aquella época de Manolo Arias, Peón, Benigno Yul, fueron grandes motociclistas que le ganaban inclusive a motociclistas que venían de México y de otros países a competir a La Habana con muy buenas motos y bueno, no ganaban. Recuerdo que Pedro García, o el mexicano, fue a Cuba por primera vez y ganó, pero ganó porque él era el único que tenía una buena moto. Y entonces el año próximo, cuando fue, parece que el comisionado de motociclismo, el Fernando el Gordo, un tipo que dio toda su vida por el motociclismo cubano y era un tipo muy, muy querido, era un tipo, yo que lo conocí personalmente, lo estimé muchísimo y era un hombre muy gentil. Parece que él movió el mundo entero y pudo sensibilizar a la gente del INDER y entonces el gobierno cubano destinó un dinero y se compraron 3 motos Yamaha de última generación. No sé si las compraron, no sé si las pidieron a crédito y nunca las pagaron. Me imagino que esas motos nunca fueron pagadas. Pero bueno, gracias a Fernando el Gordo, que ya falleció, llegaron aquellos equipos a Cuba y los cubanos pudimos disfrutar de muy buenas carreras de motos en el circuito de la plaza cívica, esta que ahora llaman Plaza de la Revolución. Bueno, ya ustedes ven la manipulación de Fidel Castro. Como tenía tanta gente que trabajaba para él y le daba ideas, a veces eso funcionaba. Funcionaba llevando artistas, funcionaba llevando deportistas.
Pero estas cosas dejaron de funcionar cuando murió Fidel, o quizás un poco antes, como ya nadie lo quería para nada, como ya nadie creía en él, y como tanta gente lo andaba buscando para cobrarle el dinero que él debía, pues estas cosas dejaron de existir. Y entonces, ya después, tarde, muy tarde, pero muy tarde, tocaron en la ciudad deportiva, prácticamente frente a mi casa, los Rolling Stones. No sé cómo se organizó, pero bueno, es el único evento que valió la pena en los últimos años, en los últimos 10 años de aquel engendro llamado revolución. Todas estas personas, las cuales ya he mencionado que trabajaban directamente para Fidel, que no eran de la seguridad del Estado, que no eran militares, eran personas inteligentes que generaban ideas, solamente para él. Pues bueno, esta gente fue también envejeciendo y fueron también muriendo. Ya no había confianza para poder emplear a más de estas personas y dejarlas salir del país a generar divisas porque no se les tenía absolutamente ninguna confianza. Ya saben que hoy en día Cuba se ha convertido en un país que si deja salir 5 minutos a alguien de la isla, desaparece para siempre, a no ser que sea un tonto, como lo es Díaz-Canel. Perdónenme que lo mencione, pero se ha convertido en una figura verdaderamente patética. Es el sufredolor, el tipo que está esperando que haya un cambio para que vayan directamente y lo ajusticien en la calle. Para eso lo pusieron ahí. Es el tipo idóneo a ajusticiar. No porque quiera yo, no lo digo yo, lo estoy viendo venir. No olviden lo que pasó con Ceausescu en Rumanía. No olviden lo que pasó con Saddam Hussein. No olviden nada de eso. Estos grandes dictadores fantoches han sido siempre ajusticiados. Alguien los encuentra antes de que venga la policía y el ejército a arrestarlos. No sé dónde se meterá, pero bueno, también lo he visto ahí en esta lamentable reunión con todos aquellos viejos de la seguridad del Estado que hablan con los ojos empañados en lágrimas y un gran nudo en la garganta del G2. Esta banda de asesinos, el G2, fue un grupo genocida. Fue un grupo que se caracterizó por torturar cubanos, torturar a su propio pueblo. Y entonces escuchamos a este tipo, Díaz-Canel, que la seguridad del Estado tiene que aprovecharse de la inteligencia artificial yo les iba a hablar como él habla, pero creo que es imposible, porque aquella voz que tiene que es así. Entonces no se le entiende prácticamente lo que dice. Habla con un papelito en la mano. Patético, patético. Va a hablar de la revolución delante de gente que es supuestamente revolucionaria, que son todos chivatos y del partido y de la seguridad del Estado, y tiene que llevar un papelito. Pero si la mierda que va a hablar todo el mundo que está ahí ya la sabe. Ellos son quienes le informan lo que tiene que hablar. Además de Raúl, por supuesto. O los asesores de Raúl, porque yo sinceramente no creo que Raúl lo soporte. Yo no creo que Raúl Castro le tenga ningún aprecio a Díaz-Canel. No me lo puedo imaginar. No cabe en mi cerebro que la élite del gobierno cubano tenga alguna simpatía por
Díaz-Canel. No lo creo. Bueno, pues así, de evento en evento, han ido cambiando las cosas y ahora han descubierto que haciendo alegoría a esta música que le llaman reparto, que bueno, yo siendo músico, habiendo estudiado música, no voy a criticar aquel engendro, pero pienso que mucha gente que me está viendo estará de acuerdo conmigo que desde el punto de vista intelectual no es un gran aporte a la cultura. Pero bueno, el programa de la mesa redonda esta de la televisión les dedica un programa especial. Les dedica un programa a esta nueva vertiente de la música cubana que se llama reparto. Reparto. Ahí hemos llegado. ¡Viva la cultura cubana! Gracias a las nuevas generaciones por ese gran aporte que están haciendo. Hasta aquí por hoy. Este va a ser el último capítulo, pero voy a abrir otra saga que va a tener otro nombre, que quizás lleve 47 capítulos, donde voy a contar las tonterías de los dirigentes revolucionarios. Muchas gracias por verme. Les deseo que la pasen bien. Muy buena salud, que Dios los bendiga. No hablen mal de nadie. Hasta la próxima. Chao.